Buen día, somos el equipo número 1 y presentamos nuestro reporte de caso clínico con testimonio de paciente masculino de 22 años con cefalea tensional, tratado con pulsatila nigricans y sepia officinalis. Conflicto de interés. Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés en relación con la elaboración, análisis, tratamiento y difusión del presente trabajo. La aplicación del tratamiento homeopático individualizado se realizó con fines estrictamente académicos y clínicos, siguiendo criterios homeopáticos y éticos, sin la intervención de intereses comerciales, financieros o personales que pudieran influir en la toma de decisiones terapéuticas o en la interpretación de los resultados. El equipo número 1 del grupo 9HM4, correspondiente al periodo escolar 2026-1, declara que la atención y divulgación del presente caso clínico homeopático se lleva a cabo exclusivamente con fines educativos y formativos. Principios bioéticos garantizados en el caso. Beneficencia. Obligación del profesional de la salud de actuar en beneficio del paciente, promoviendo su bienestar integral. No maleficencia. Compromiso ético de evitar cualquier intervención que pueda ocasionar daño físico, emocional o psicológico al paciente. Autonomía. Derecho del paciente a tomar decisiones informadas sobre su salud y tratamiento. Implica proporcionar información clara, veraz y suficiente, permitiendo así la libre elección terapéutica. Y por último, justicia. Obligación de brindar atención equitativa y justa, sin discriminación, garantizando el acceso adecuado a los servicios de salud. Considera las necesidades individuales y el respeto a los derechos de cada persona dentro del entorno clínico. Contenido que abordaremos. Introducción, historia clínica, repertorización y tratamiento, evolución del paciente, discusión y conclusión. Para este proyecto se le otorgó un consentimiento informado al paciente, que leeré textualmente. El presente consentimiento informado cumple con los lineamientos establecidos en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, la Declaración de Helsinki y las buenas prácticas clínicas emitidas por la Comisión Nacional de Bioética. Para decidir si participa o no en este estudio, usted debe de tener el conocimiento suficiente acerca de los riesgos y beneficios que esto implica, con el fin de tomar una decisión acertada. Este documento le dará información detallada acerca del estudio de investigación, la cual podrá comentar con su médico tratante o con algún miembro del equipo de investigadores. Al terminar de leer este documento, se le pedirá que forme parte del proyecto y, de ser así, bajo ninguna presión o intimidación, se le invitará a firmar este consentimiento informado. La información proporcionada es: número 1. Se ha informado en qué consiste una consulta homeopática. Asimismo, es dada por alumnos estudiantes de noveno semestre de medicina. 2. Se ha informado que es una historia clínica. Asimismo, se preguntarán datos personales y de identificación con el fin de obtener información para determinar su tratamiento. 3. Se ha informado que deberá acudir a consultas homeopáticas con el fin de un seguimiento completo del padecimiento. 4. Se ha informado que el medicamento recetado puede tener efectos secundarios. 5. Se ha proporcionado números de teléfono para contactar en caso de tener alguna duda con el proyecto, medicamento y/o estado de salud. 6. Se ha informado que al finalizar el estudio se publicarán los resultados obtenidos del mismo, mencionando su nombre, edad, seguimiento de la enfermedad y tratamiento. Asimismo, que no se publicarán datos que comprometan su integridad física y seguridad personal. 7. Me ha informado que mi participación es voluntaria y altruista, siendo así en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento, sin necesidad de explicar el motivo y sin que ello afecte mi atención médica, y solicitar la eliminación de mis datos personales. Manifiesto que he leído y entendido la hoja de información que se me ha entregado, que he hecho las preguntas que me surgieron sobre el proyecto y que he recibido información suficiente sobre el mismo. Tomando ello en consideración, presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto de investigación titulado Caso Clínico con Testimonio. Otorgo mi consentimiento.
seguido de consiento en la participación en el presente estudio y marco que sí. Para dejar constancia de todo ello, firmo a continuación. Tenemos nombre del paciente, la fecha en que lo firmó y la firma del paciente. Y también el apartado para la revocación del consentimiento, pero esto no ocurrió. El presente proyecto tiene como objetivo aplicar los principios de la homeopatía mediante la realización de consultas homeopáticas en las cuales se recopilará información detallada considerando no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos emocionales y mentales que influyen en el proceso de salud y enfermedad. Durante estas consultas se evaluarán criterios como la intensidad, frecuencia y cronicidad de los síntomas con el fin de comprender su evolución y su impacto en la calidad de vida. A continuación tenemos una pequeña introducción sobre el tema que se abordará. La cefalea tensional es el tipo de dolor de cabeza más frecuente en la población general y constituye una causa vital de consulta médica. Se caracteriza por un dolor de intensidad leve o moderada, generalmente bilateral, con sensación opresiva o de presión similar a una banda alrededor de la cabeza. Su aparición está estrechamente relacionada con factores como el estrés emocional, la tensión muscular, la mala postura y la fatiga, lo que la convierte en una afección común en la vida cotidiana. Asimismo, pues puede afectar de manera significativa la calidad de vida, especialmente cuando se presenta de forma recurrente o crónica. Bien, vamos a continuar con la historia clínica del paciente. Estamos hablando de Jonathan David, un hombre de 22 años, cuya fecha de nacimiento no especificó durante el interrogatorio. Es de nacionalidad mexicana, nació en Acapulco, Guerrero, pero actualmente reside en el Estado de México. Y su religión es católica. Su ocupación es ser estudiante del IPN en una ingeniería, pero igual no tenemos como datos de qué ingeniería es. Y su estado civil actual es soltero. Iniciando con sus antecedentes personales, para hacer esto un poco más dinámico y más rápido, solo vamos a mencionar los patológicos que son los que más nos interesan en este momento. En las enfermedades de la infancia, él refirió sarampión, varicela, amigdalitis, reflujo gastroesofágico e intolerancia a la lactosa, y a lo largo de su vida ha tenido dengue en 3 ocasiones. En los antecedentes quirúrgicos y traumáticos tenemos una lesión de segundo grado en el talón de Aquiles y el uso de férula en la muñeca derecha. Sin embargo, igual acá no mencionó como tal de qué lesión se trató o cuál fue el problema que tuvo en la muñeca. Sus medidas antropométricas fueron, es el peso de 74 kilos y la talla de 1.78. Ahora sí vamos con el padecimiento actual del paciente, pues el paciente llegó a consulta refiriendo dolor de cabeza punzante en la sien desde hace 2 semanas, con el dolor que permanece todo el día y que agarraba al despertar. Este va a irradiar posteriormente como en forma de banda, acompañado de dolor ocular y con una sensación de que se le salen los ojos. Durante el interrogatorio también refirió padecer intestino perezoso diagnosticado en infancia. Esto lo mencionó ya en el padecimiento actual, no en los antecedentes patológicos, perdón. Parálisis del intestino e inflamación constante por lácteos, grasas, que le ocasionan ruidos intestinales y evacuaciones rápidas. Estos síntomas van a mejorar cuando toma o bebe agua fría y también le ayudan las flatulencias. También refirió tener dolores de espalda desde hace 3 años y que van a empeorar con el reposo. Aquí no lo pusimos, pero también mencionó que el sudor o la transpiración le produce como una especie de comezón, y también menciona dolores articulares debido a lesiones anteriores por deportes. Ahora, todos los síntomas los pusimos o los resumimos en la cruz de Herring para hacer un poco más sintetizado y más entendible cuáles son los síntomas que más le estaban afectando al paciente. Recordando que en la parte superior tenemos al lugar del síntoma. Estos sabemos que lo que afecta al paciente ahorita es el dolor de cabeza y el intestino, que es como irritable. En la parte inferior tenemos las sensaciones. Lo que pudimos destacar del paciente es la sensación de que se le salen los ojos. En las mejorías, él mencionó que él mejora al taparse los ojos por presionar la parte frontal y temporal de la cabeza con trapos fríos y también al beber agua fría. En las grabaciones, él va a grabar con ruido, con la luz, a las 4 de la mañana, por el consuelo y también con el frío.
Y ya por último, tenemos a los síntomas y los concomitantes. Acá lo que pudimos destacar o hacer hincapié fue en la cefalea frontal en tipo de banda que agrava al despertar, también la inflamación constante por lácteos con ruidos intestinales y flautulencias, la transpiración que genera comezón y el dolor articular. Bien, ahora todos estos síntomas que les acabo de mencionar los pusimos en el radar para hacer la repertorización del paciente. Pusimos solamente 12 síntomas que fueron los que estaban afectando más al paciente, como lo fue el dolor de cabeza en forma punzante, en forma de banda, también la transpiración que le causa comezón, la sensación de que se le salen los ojos, la inflamación por la leche y por las grasas, y también el dolor articular. Según el radar, el medicamento de elección era pulsatila. Entonces, eso fue lo que le dimos al paciente, pulsatila nigricans a las 30 centesimal, 7 glóbulos sublinguales cada 6 horas durante 15 días. Y lo citamos para el 2 de octubre del 2025 para ver cuáles fueron las mejorías del paciente y a ver si no hubo como agravación de los síntomas. Y bueno, considerando ya la sintomatología del paciente, la repertorización y posterior a la elección del medicamento, tenemos la evolución del paciente a este tratamiento, que como mencionaron anteriormente fue con pulsatila nigricans a la 30 centesimal. A los primeros 3 días el paciente mostró una mejoría progresiva del dolor de forma significativa, por lo que mejoró la consolidación del sueño, la productividad en sus actividades deportivas, en su día a día. Sin embargo, comenzó a notar posteriormente la aparición de sarpullido en la zona axilar y antebrazo y sudoración ácida que antes no presentaba de forma significativa, por lo que se deduce que hubo cambios en el pH corporal. Refiriendo o de acuerdo a lo que dice el paciente, en este caso hubo un 70% de mejoría, por lo que se tomó la decisión de volver a repertorizar los síntomas y dar un nuevo medicamento. Y bueno, posterior a la repertorización y a la elección del nuevo medicamento, por segunda vez, en este caso fue de Cepio officinalis a la 200 centesimal, el paciente refirió una reducción total del dolor en el caso de la cefalea y también hubo una reducción del dolor osteomuscular que llegaba a presentar en articulaciones, músculos debido a actividad deportiva. El pH comenzó a normalizarse, la sudoración volvió a lo habitual y el sueño y productividad, como anteriormente tenía una mejoría, en este caso pues se presentaron sin cambios. Y en esta evaluación pues el paciente refirió una mejoría del 95%. Bueno, mi nombre es Jonathan, fui atendido por las doctoras para tratar un dolor de cabeza como tal, en lo que es la cabeza, lo que fue la parte de la sien, algunas extremidades del cuerpo, como las muñecas, las rodillas y los tobillos, por algunas lesiones anteriores en prácticas de deporte. De primera instancia, mis dolores de cabeza eran los más fuertes en esto que se trató, los cuales eran un poco pues muy notorios y estaban agraviando pues mi día a día. Los dolores de cabeza eran totalmente en la sien como tal, en forma como de banda. Pues como tal sí eran unos dolores parcialmente muy fuertes, punzantes y sobre todo que eran en todo el día. En la madrugada no podía descansar bien. Pues había noches que era muy desesperante porque el dolor persistía pues 24 horas. Tenía un humor un poco pesado, y había muchas cosas que me irritaban por lo mismo de que no estaba de humor en general en el día por mis dolores. De primera instancia me dieron un medicamento que fue como tal, el pulsatila, y el paso del medicamento por lo que estuve tomando, pues a los primeros 3 días empezó a ver la mejora como tal. Hubo reducción del dolor de cabeza. En general, mi sueño mejoró un poco. Sí me ayudó
pues a descansar más. Sí tuve pues mayor descanso. En el día me sentía un poco más activo, más productivo. Y pues sí disminuía los dolores, los redujo, no en su totalidad, pero sí disminuyó, la verdad. En la noche, la verdad, sí fue de gran ayuda. Ya no tenía que dormir pues con los ojos tapados, ya no tenía que dormir pues con unos paños pues fríos, literal, para poder dormir. Tenía que utilizar paños fríos, literal, ya no los utilicé. Y pues así estuvo el medicamento presente en mi día a día durante aproximadamente 25 días, hasta que me empezó a dar un poco de cambio en mi pH. La sudoración, que era, pues no tenía sudoración como tal notable en mi día a día, se empezó a tornar un poco desagradable, ácida, y me empezó a dar un poco de salpullo en algunas partes del cuerpo, en las axilas, en lo que es la zona del antebrazo. Y pues fue la suspensión como tal del medicamento. Yo diría que este medicamento sí me ayudó en un 70% de mi día a día. Sí fue muy bueno, la verdad, sí noté cambios. Pero posterior tuve otro medicamento por parte de las doctoras, que fue Sepia, el cual ese medicamento sí me ayudó, pues en general, ya a reducir muchos dolores de cabeza. Me ayudó en mis dolores de mis huesos como tal. Y pues sí, yo creo que sí fue un cambio pues muy bueno. Mi pH en general no tuvo ya ninguna irregularidad, quedó como que en su estado natural que yo tenía, principalmente. Nuevamente me sentí mucho más activo, el descanso ya era demasiado notorio, tenía mejor sueño, tenía mejor reparación, pues como de mi día a día a la hora de descansar. Pues me ayudó bastante como tal. Tuve mejora en desempeños deportivos nuevamente. Y creo que sí, este medicamento me ayudó en general muy bien. Y yo creo que este sí fue de un 95-90%, el medicamento Sepia, que pues me recetaron las doctoras. Y pues creo que esa es mi parte. Reitero, mi nombre es Jonathan y fui paciente de las doctoras. Y pues muy agradecido. Y bueno, posteriormente tenemos la discusión del caso. En el presente caso clínico se analiza la evolución de un paciente masculino, Jonathan David, quien acudió a consulta por presentar cefalea tensional. Desde el enfoque homeopático, el tratamiento se basó en la individualización del paciente y en la totalidad sintomática expresada al momento de la consulta inicial. Tras la repertorización inicial, se indicó pulsatil a la 30 centesimal, medicamento que se ajustaba al cuadro clínico y emocional del paciente. Posteriormente, se observó una mejoría clínica significativa de la cefalea a los 3 días de inicio del tratamiento, lo que sugiere una respuesta favorable inicial al organismo al medicamento prescrito. Sin embargo, durante la evolución aparecieron nuevos síntomas caracterizados por la sudoración excesiva, cambios en el pH cutáneo y la presencia de sarpullidos en axilas y antebrazos. Desde la perspectiva homeopática, estos síntomas fueron interpretados como una modificación del cuadro clínico que indicaba la necesidad de una nueva valoración, ya sea por una reacción del organismo al estímulo terapéutico o por la expresión de una capa más profunda del desequilibrio vital. Ante esta nueva sintomatología, se realizó una segunda repertorización considerando los síntomas cutáneos, la localización del sarpullido y la sudoración excesiva. Como resultado de este análisis, se decidió cambiar el medicamento a Sepia officinalis a la 30 centesimal al considerarse más acorde con la nueva totalidad sintomática del paciente. Tras la administración de Sepia officinalis, el paciente refirió una mejoría global aproximada del 95%, lo que incluyó la resolución casi completa de la cefalea tensional y una clara disminución de los síntomas cutáneos. Esta evolución clínica sugiere que el segundo medicamento actuó de manera más profunda y específica sobre el desequilibrio subyacente del paciente.
Como conclusión tenemos que se observó una mejoría aproximada del 70% de los síntomas desde el inicio del tratamiento con pulsatila nigricans a la 30 centesimal en glóbulos, de acuerdo con el reporte del paciente. Durante este periodo se registró de manera sistemática la progresión y modificación de la sintomatología, lo que permitió realizar una nueva repertorización y ajustar el abordaje terapéutico mediante la prescripción de un medicamento diferente. Posteriormente, el paciente presentó una respuesta favorable al tratamiento homeopático con sepia officinalis a los 200 centesimal en glóbulos, evidenciándose una mejoría tanto de los síntomas principales como de los síntomas emergentes, lo que sugiere una evolución positiva del cuadro clínico.